Y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar sobre el fenómeno poltergeist, algo que hemos visto en numerosas ocasiones en las películas, en el cine, pero que impresiona mucho al saber que muchas de esas películas están basadas en hechos reales. Hoy vamos a tratar un caso ocurrido en Inglaterra en el año 1977, que la verdad es que fue muy polémico en su momento, que ha quedado como algo irresuelto, irresoluble, algo que no se sabe qué fue lo que ocurrió en aquella casa del condado de Enfield en Inglaterra, pero que sin duda ha dejado una serie de fotografías para la historia. En este videoprograma vamos a analizar qué fue lo que ocurrió a partir de la noche del día 30 de agosto de 1977 y tenemos que coger nuestra máquina del tiempo e ir para allá, a esa Inglaterra, a los suburbios de Inglaterra a finales de los años 70, y tenemos una casa muy humilde en donde Peggy Harper es una señora divorciada de 40 años que vive con sus 4 hijos. Los niños son Margarita de 13 años, Janet de 11 años, Pete de 10 años y Jimmy de 7 años. Pete y Jimmy se quedan fuera prácticamente de la historia porque las protagonistas son las dos niñas, tanto Margarita como sobre todo Janet. Entonces nos ponemos en aquella noche, 30 de agosto de 1977, clima templado, una noche, una noche como otra cualquiera, ya a punto de empezar el colegio las niñas, y resulta que la madre, Peggy, escucha a sus hijas de repente que se están gritando en su cuarto. Las niñas comparten cuarto. Y entonces la mujer sube rápidamente a la habitación de las niñas a ver qué es lo que estaba ocurriendo y se encuentra que las niñas están llorando. Entonces la madre empieza a ver qué les ha pasado a las niñas y las niñas le dicen entre sollozos que su cama ha empezado a agitarse violentamente. La madre se piensa que todo ha sido una pesadilla y que una ha influido en la otra, que se han asustado, son niñas, ¿no? Y se pueden asustar. Y entonces las tranquiliza hasta que se vuelven a dormir. Bueno, eso ocurre el día 30 de agosto y nada, al día siguiente el día transcurre con normalidad hasta que llega la noche. Y sobre las 9:30 de la noche las niñas ya están para acostarse y de repente algo vuelve a ocurrir. Inmediatamente llaman a su madre porque de repente una silla de su cuarto está empezando a moverse haciendo mucho ruido, un ruido muy perturbador y además se está moviendo al lado de ellas. Y entonces empiezan a gritar otra vez, ¿no? Entonces la madre vuelve aquí corriendo, ¿no? Y entonces la madre se lleva la silla del dormitorio y entonces dice, bueno, pues a lo mejor es algún tipo de temblor de alguna tubería o alguna cosa pues para que se tranquilicen las niñas. Y bueno, pues retira la silla de allí y al final, bueno, pues las tranquiliza, les da las buenas noches y apaga la luz. En ese instante, la madre Peggy sale de la habitación, cierra la puerta y empieza a escuchar unos increíbles y extrañísimos ruidos que provenían del suelo de la habitación de las niñas. Vuelve a abrir la puerta, vuelve a encender la luz y de repente se encuentra que pues básicamente los ruidos venían de las paredes. Las paredes, estaban sonando ruidos de las paredes y del suelo. Y además se dio cuenta, porque pues estaba la puerta abierta de la habitación de las niñas, que las paredes de toda la casa estaban sonando, como si de repente un montón de manos estuviesen tocando todas las paredes de la casa. Entonces, bueno, pues la mujer se asustó bastante y además se dio cuenta de un detalle increíble e interesantísimo en este caso, que es que había un baúl en el cuarto de las niñas que se había movido ni más ni menos que 45 centímetros. En ese momento supo que las niñas no habían podido mover y no habían podido ser porque el baúl pesaba mucho, demasiado como para sostenerlo por parte de las dos niñas, ¿no? De 7 y 11 años. Bueno, en ese momento Peggy, la madre, vuelve a poner el baúl en su sitio, sigue muy asustada por los sonidos que hay alrededor de todas las paredes de la casa y entonces, bueno, pues les da un besito a cada niña para que se tranquilicen. Y entonces vuelve a apagar la luz, vuelve a cerrar la puerta y de repente la señora Harper, la señora
que estaba en pijama, esta mujer, vuelve a sonar otro sonido otra vez y vuelve a entrar en la habitación y vuelve a ver cómo el baúl volvía a estar en el mismo sitio, es decir, volvía a haberse movido otros 45 centímetros. Bueno, en ese momento la señora Harper se da cuenta de todo esto y saca a las niñas de la habitación porque se asusta mucho, ¿no? Y entonces llama a los vecinos, que quizás es a lo mejor lo único que podríamos haber hecho en esa situación, ¿no? Pues bajas a tus niños a la planta de abajo, a todos, y llamas a los vecinos, ¿no? Y entonces esta mujer lo hizo, ¿no? Y llamó a los vecinos. Y entonces los vecinos, bueno, pues subieron a la habitación, no había nada, pero sí que escucharon desde la planta de abajo golpes que aparecían y desaparecían por diferentes partes de la casa. Y entonces, tanto fue la impresión que se llevaron también los vecinos, que a las 11 de la noche de aquel día, pues llamaron a la policía. Y la policía se presentó allí en un momento histórico dentro de lo que es la casuística al respecto de cuerpos de seguridad a nivel europeo y por supuesto a nivel británico, ¿no? Y es que la policía levantó un acta exponiendo que habían observado cómo una silla se movía inexplicablemente por toda la casa, es decir, como si se fuera moviendo en diferentes momentos, se iban para un lado, se iban para otro, y la silla se movía de repente, ¿no? Y de alguna manera pues lo levantaron acta, es decir, hicieron un informe oficial en donde exponían que esto estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, llegamos al día 31 de agosto, al día siguiente. Bueno, resulta que los fenómenos continúan y la angustia de la familia sigue creciendo. Las niñas exponen que en su cuarto hay juguetes que salen despedidos y están volando por la habitación prácticamente, ¿no? Y de hecho parece que los juguetes les llegan a dar a ellas, ¿no? Y claro, se asustan mucho. Entonces en ese momento, pues, todo esta tensión dura más o menos 3 días y la familia pues fue apoyada por los vecinos y llegó un momento en el que un vecino llamó a la prensa y evidentemente la prensa se presentó allí. De hecho el Daily Mirror envió un redactor que se llamaba George Farrows, a un fotógrafo llamado Graham Morris y a un reportero llamado Douglas Pence, que hicieron una serie de reportajes históricos dentro de lo que es la parapsicología mundial. Bueno, estuvieron bastante tiempo aquel día 31 de agosto en la casa. Pero justo, qué curiosidad, resulta que aquella tarde del día 31 de agosto no pasó gran cosa. Y entonces estos 3 redactores se miraron y dijeron, bueno, vámonos, ya volvemos mañana y tal, ¿no? Pero justo cuando estaban entrando en el coche, de repente la madre les volvió a llamar y les dijo que fueran corriendo, ¿no? Y bueno, pues empezaron a experimentar una serie de ruidos, todos ellos siempre, en este caso ya, localizado en el cuarto de las niñas. De hecho, el fotógrafo, mientras que estaba intentando tomar una fotografía, uno de los juguetes, que era una pequeña pieza de Lego, le dio en la cara y le hizo daño, ¿no? Y las niñas estaban allí, no estaba todo controlado, no habían podido ser las niñas, era algo totalmente imposible de que ocurriese, pero bueno, al final ocurrió, ¿no? Más tarde, ese fotógrafo llegó a analizar y a revelar la fotografía que tomó en aquel momento y se dio cuenta de que había un agujero en la fotografía, inexplicable porque en toda la anterior tanda de fotos y en la posterior no aparecía ese defecto. Bueno, en ese momento en el que siguen pasando cosas y ya están los 3 periodistas en la casa y los vecinos también se pasan a ver cómo está la cosa, porque no podemos olvidar que los ruidos siguen apareciendo y desapareciendo, y además les da miedo, a todos los que están en esa casa les da miedo el tema de los ruidos, como palmadas en las paredes, como golpes en las paredes. Bueno, entonces en ese momento George Farrows, el periodista, llama al SPR, que es una sociedad para la investigación psíquica del Reino Unido, e inmediatamente llaman a un hombre que se llama Maurice Grosse, que es un experto parapsicólogo y que además vive en la zona norte de Londres, entonces le queda bien y va para allá este hombre, ¿no? Entonces, una semana después de que comiencen estos incidentes, el día 5 de septiembre, Grosse llega a la casa después de estaba haciendo unas gestiones, llega a la casa el día 5 de septiembre y no ocurre nada. Pero el día 8 de septiembre
de repente se desencadena lo que podríamos llamar la fase 2 de este fenómeno poltergeist espectacular. Y es que entre las 10 y las 11 de la noche, de repente, en la casa se oyó un estruendo espectacular en el dormitorio de las niñas. Al subir, observaron tanto los periodistas como Maurice Grosse, como la madre, como algún vecino que estaba por allí, observó una silla suspendida en el aire a la altura de 1 metro. Y después de verla suspendida, cayó haciendo un espectacular ruido y bueno, pues un gran impacto, ¿no? Haciendo un gran impacto en los testigos, ¿no? Bueno, Janet en aquel momento, y es que Janet parece la protagonista de nuestro relato, porque la hermana Margarita ya de alguna manera se queda desplazada en la historia, y es la niña, Janet, la que tiene realmente el protagonismo, ¿no? Janet se encontraba dormida, y 1 hora después, la silla, según asegura ella, vuelve a levitar, y entonces se pone a gritar, y entonces les da tiempo a subir a los periodistas con la cámara de fotos, y de hecho, el fotógrafo Morris captura el momento exacto en el que la silla supuestamente estaba levitando. Bueno, Gross en aquel momento experimentó varios sucesos paranormales y de hecho empezaron a exponer, y todo esto quedó escrito y registrado, que las puertas, sin que estuviesen abiertas las ventanas, las puertas se abrían y se cerraban con gran violencia y de hecho pues algunos de los integrantes de la casa notaban escalofríos. Que esto puede ser un poco de sugestión, yo no digo que no, pero sí es cierto que sí está dentro de la casuística de los fenómenos poltergeist a nivel mundial, ¿no? El hecho de que se abran y se cierren puertas sin que haya viento, sin que haya ventanas abiertas y también haya escalofríos repentinos, ¿no? Bueno, resulta que todo esto, mientras que está ocurriendo, hay ya momentos muy impresionantes en donde parece que hay juguetes que vuelven a volar en la habitación de Janet. Y de hecho hay secuencias de fotografías en donde se aprecian anomalías del tipo una almohada, por ejemplo, que se llega a mover despertando a una de las niñas, una especie de, unas cortinas que se empiezan a mover mientras que además la ventana está cerrada y las cortinas se están como moviendo hacia una de las niñas. Algo bastante inusual, ¿no? Y esto, por supuesto, yo no estoy comentando que nos tengamos que creer toda esta secuencia de fotografías, pero sí que quedaron para la historia en un caso considerado real por todos los parapsicólogos del mundo, ¿no? Entonces, en este momento estamos a día 10 de septiembre y el caso de Poltergeist salta a la fama prácticamente porque el periódico Daily, ya ha recopilado una gran cantidad de información y son primera página y empiezan a llamar las radios y esa misma tarde Grosse y la señora Harper y los vecinos participan en un programa de televisión, ¿no? Y entonces, todos se van a la cama y parece que tras el programa de televisión se desencadena lo que podríamos llamar la fase 3, que es que los fenómenos paranormales ya empiezan y ya son continuos, los sistemas eléctricos de la casa empiezan a fallar, los objetos desaparecen y vuelven a aparecer en sitios distintos, como una teleportación de objetos, las grabaciones de los reporteros de la BBC que se presentan ya allí, reporteros de la BBC, se borran misteriosamente, se velan todas las fotografías, se velan todas las películas, las cámaras de infrarrojos que ponen ya no funcionan y de hecho además estaban puestas en secreto sin que las niñas supiesen nada y aparecían completamente averiadas. El tendido del eléctrico no funciona, como decíamos, el agua tampoco llega a funcionar bien y todo de repente y entre unos sonidos bestiales, ¿no? Entonces hay un momento en el cual los golpes en las paredes y en el entresuelo se convierten en algo muy habitual, los muebles se mueven y de hecho algunos de los muebles son lanzados escaleras abajo, los cajones de los muebles salen disparados, los juguetes vuelan por la habitación, aparecen unos misteriosos charcos de agua en el dormitorio. Algo interesante. Luego también aparecen como brotes de fuego, tanto en la cama de las niñas como en diferentes muebles, sin dejar quemadura, y esto es algo que ocurre también en Sicilia, y esto profundizaremos en otro videoprograma. Y de hecho, se empiezan a dar casos de levitación humana, es decir, Janet empieza a flotar en el aire cuando está dormida.
De hecho, hay un momento en el que Janet le dice a su madre que es consciente de este tipo de experiencias y que de hecho en la última experiencia que tiene, ella es, mientras que está levitando, es arrojada hacia el armario, hacia el suelo, haciéndose mucho daño, ¿no? Y bueno, el sufrimiento que tiene, el impacto que dan en las fotografías, porque, hombre, uno puede estar fingiendo y tal, ¿no? Pero sin ninguna duda lo que les estaba pasando a aquellas niñas era algo que es difícil de interpretar, ¿no? Y que, bueno, pues un poco uno que ya tiene experiencia entrevistando gente y de alguna manera observando expresiones faciales, pues se da cuenta de que no es para nada forzado. Parece que el sufrimiento de la familia era totalmente real, ¿no? Bueno, ambas muchachas, porque Margarita también dice que también tiene alguna experiencia esporádica, pues dicen que las echaban de la cama. Había momentos por las noches en las que ellas, como si les estuviesen empujando de la cama, ¿no? Y de hecho Janet aseguró que la ventana que está justo al lado y las cortinas, pues las cortinas se llegaban a retorcer como en forma de espiral y empezaban a intentar acercarse como para ahogarla directamente. Eso es lo que decía ella, ¿no? Y bueno, pues era algo que decía que esto había pasado más de una vez, ¿no? Hay diferentes momentos en donde hay fotografías en donde no se sabe si recreando el acontecimiento o siendo un acontecimiento real, pues la niña Janet aparece como flotando con su madre delante, ¿no? Interesante. Entonces empieza la fase 4 de lo que podría ser este fenómeno poltergeist. Y es en el cual Janet empieza a presentar síntomas de una posesión infernal, como las que vemos en las películas, pero como decíamos muchas veces, a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Entonces, Janet empieza a hablar y a responder mal a los miembros de la familia, y a cambiar la voz, y a utilizar un lenguaje soez que nunca jamás había utilizado, ¿no? La niña en aquellos momentos decía que no ejercía ningún control sobre su propia voz y además estaba en trance, ¿no? La voz llegaba a responder algunas preguntas y de hecho esa voz decía pertenecer o ser de varias entidades diferentes y siempre en lenguaje obsceno, siempre en lenguaje pues muy fuerte y con muchos insultos y con muy mala educación, ¿no? Una de estas entidades en un momento dado expuso que había muerto en la misma cama, ya que la casa era antigua, en la misma habitación. De ese acontecimiento no conocían absolutamente nada, ni los policías, ni los miembros de la BBC que estaban allí, ni prácticamente ningún vecino, ni por supuesto la familia, ni sobre todo las niñas. Bueno, es interesantísimo porque en este momento la madre, que es lo que hace, es una madre separada y le aconsejan que vaya al médico, vete al médico a ver si le está pasando algo a tu niña y bueno, pues todo esto tiene solución médica, ¿no? Entonces lleva a psiquiatras, a médicos locales que estudian a Janet y bueno, pues intentando saber si realmente había algo de paranormal en el tema o era algo psíquico que estaba creando Janet. Que ya tenía bastante misterio porque no tenía fuerza la niña como para levantar los muebles que estaba levantando, ¿no? Pero bueno, en ese caso, bueno, pues yo siempre me quedo con la fuerza de las imágenes, ¿no? La fuerza de los testimonios, ¿no? Y de las expresiones bueno, de los protagonistas de esta historia, ¿no? Entonces, en este momento, coge el protagonismo Maurice Gross, que es el investigador, que empieza a comentar con los especialistas cómo es la voz que tiene Janet, cómo son las distintas voces que parece experimentar la niña, y además este hombre expone que el registro vocal de Janet no puede llegar a donde está hablando esa niña. Es decir, los registros son muy diferentes, ¿no? Y bueno, pues le dicen los especialistas que si se entrena la voz adecuadamente, pues se podría llegar a ese tono de voz, ¿no? Bueno, lo que pasa es que llegan a la conclusión de que sería un proceso muy doloroso, forzando muchísimo la voz y algo muy difícil para una niña tan pequeña, ¿no? Entonces, la niña Janet entra en trance durante muchas noches. Prácticamente estamos ante un caso similar al de El Exorcista, al de la película El Exorcista. La niña presenta una fuerza muy inusual,
De hecho, hay veces que la niña de repente sale corriendo y se golpea la cabeza contra una pared mientras que empieza a jurar y a maldecir con insultos y con patadas a todo el mundo. E incluso llega a pegar y a tumbar al suelo, por ejemplo, a un caso a un trabajador social ex policía muy corpulento que los servicios sociales llegaron a poner allí, ¿no? Porque la madre no daba abasto con lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Entonces, una noche en el que ya no sabían qué hacer ni los médicos ni los investigadores paranormales y bueno, el caso es que no habían llamado a ningún exorcista tal como aparece en la película, pues resulta que los médicos la inyectan 10 miligramos de Valium. Y entonces, esto en condiciones normales, por supuesto, habría sido algo excesivo para cualquier niño. Y entonces dicen los testigos, y esto es algo muy interesante, que es solamente testimonio, pero bueno, es fascinante, ¿no? Dicen que de la niña sale como una iluminación, como una luz, y no saben explicarlo mejor, ¿no? Como si hubiese algún tipo de luz que estuviese emanando de la niña. Entonces la acuestan en la cama y se queda dormida, claro, el Valium la tranquiliza tremendamente a la niña, todos se quedan en el salón de la planta baja y bueno, pues están 40 minutos de cierta calma y de repente suena prácticamente una explosión en la planta de arriba y es el cuarto de la niña y es que la niña lo que le ha pasado es que ha sido lanzada contra una cómoda que se hallaba a 3 metros de distancia y se la encuentran durmiendo tras haberse dado un golpazo impresionante contra la cómoda, completamente dormida y en trance. La vuelven a mover a la cama y esto ocurre ni más ni menos que 3 veces. Es decir, la niña fue lanzada de la cama a la cómoda, dándose un golpazo impresionante en las 3 ocasiones, sin que nadie pues, pudiese explicar cómo pudiese estar ocurriendo, ¿no? La imagen de Janet dormida sobre la cómoda realmente impresiona, ¿no? Por la crudeza del caso y por bueno, pues lo increíble que es que se produzcan casos así, ¿no? Entonces, bueno, el investigador Gross, este hombre concluye que la fuente de la actividad del poltergeist parece tener inteligencia, porque mientras que todo esto está pasando, este hombre trata de comunicarse con esta entidad, con la entidad o con la cantidad de entidades que hay alrededor de la casa o dentro de la casa, y se da cuenta de que estas entidades llegan a responder a algunas preguntas que hace. Y entonces este hombre como que establece un código de un golpe para decir que no y 3 golpes para decir que sí. Bueno, durante una de las sesiones, este hombre llega a preguntar cuántos años había vivido la supuesta entidad que había muerto en la casa. Y esta entidad da 53 golpes. Bueno, finalmente los fenómenos acabaron cesando y acabaron terminándose. Janet pasó 6 semanas en un hospital, el hospital de Moseley, al sur de Londres, donde le hicieron pruebas médicas sobre psicología, sobre cualquier anomalía, tanto física como mental, y no se encontró jamás ningún tipo de fallo en su salud. Durante ese tiempo que estuvo en el hospital, la actividad poltergeist en su casa no existió. Cuando volvió a la casa, volvieron a reanudarse algunos fenómenos, pero ya de una manera más esporádica y, por supuesto, mucho menos violenta. Y bueno, pues esto es un poco lo que ocurrió, ¿no? Está, como siempre, la fuerza de las imágenes. Está, como siempre, pues lo que ustedes consideren que puede ser real en un mundo en el que pasan cosas tan insólitas como el nuestro. Y, sobre todo, yo siempre me quedo con Janet en la actualidad, a día de hoy, ¿no? Porque ese tipo de cosas llegan a marcar la infancia, llegan a marcar una vida entera. Y bueno, pues los protagonistas de esta historia jamás han dicho que han negado la mayor, jamás han llegado bueno, pues a retractarse de sus declaraciones y siempre han defendido que lo que ocurrió fue real. Ocurriese lo que ocurriese. Y bueno, pues creo que es algo espectacular que ocurran este tipo de cosas y sobre todo por qué Janet y no otro de los hermanos y por qué esa familia y no otra familia, ¿no?
¿sería posible que existiese realmente esa teoría de lugares impregnados? Es decir, lugares en donde ocurre una desgracia y esa desgracia como que crearía un desgarro en el espacio y el tiempo en donde continuamente se estuviese produciendo ese hecho. Y de alguna manera, si alguien es suficientemente sensible, pues llegaría a, bueno, pues prácticamente a percibirlo y sería prácticamente como una puerta de entrada de aquel evento o de lo que quedase de aquel evento en un mundo como el nuestro, ¿no? En nuestra dimensión, en nuestra realidad. Por supuesto, este tipo de casos, pues lo que ustedes consideren, pues estará bien. Y nada, yo creo que es una historia que merecía la pena contarse y dedicarle unos minutos de nuestro tiempo. Nada más, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.